y gracias por la tendencia que ustedes han hecho hoy en esta mañana aquí con esta congregación aquí de Edinburgh, Iglesia de Cristo. Estamos muy contentos por su presencia. Como ya hemos dicho varias veces, si acaso nosotros podemos ayudarles con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener en su vida, nuestros hermanos ancianos están preparados y listos para escucharles y así pues actuar conforme a la necesidad que ustedes puedan tener. Si usted esta mañana ha entendido completamente todas las cosas que usted necesita que hacer para poder estar en Cristo Jesús, para entrar en Cristo Jesús, entienden perfectamente su compromiso que habrán de hacer al hacer esta declaración, nosotros estamos listos y preparados para ayudarle, para que así entre en una nueva relación con nuestro Señor Jesucristo y para que así Él entonces pueda radicar en su vida, por medio de la palabra del Señor, ayudándole en su crecimiento espiritual. A todos los demás, si acaso existe una necesidad espiritual en su vida, listos y preparados estamos. As I look into the audience, I see new faces, and I am very thankful for the Lord that He has brought you our way. We thank Him because you have made a decision to come and be with us this morning. We're so grateful. And we hope that this morning, that which we have been studying and will study will be beneficial to your life as you seek that spirituality within your life and for the betterment of becoming a better human being and letting God guide your direction and your thoughts. This morning, if there is someone here that has a spiritual need within their life, we are here to help you in any way that we can. Our elders stand ready to talk to you and to give you advice in any area that you might need and also in any spiritual need that you might have in your life. However, if there are people here that are visiting with us this morning and that you already made a commitment to yourself and to God to commit yourself to our Lord Jesus Christ, we stand ready to help you this morning. We are prepared to do so. As you make that commitment to coming to Jesus Christ through baptism, we want to help you to start your spiritual life anew and to help yourself to become a better person and a better Christian at this time. So we're here to help in any way that we can. En esta mañana, hermanos, nosotros vamos a continuar, ya estamos en nuestra penúltima lección concerniente a un tema que empezamos hace tiempo atrás en referencia a la familia, perdón, al matrimonio, pero que hemos entrado a la familia porque es una faceta de lo que empezamos a estudiar en aquel entonces. Ya hemos visto varias cosas que tienen que ver con el matrimonio y lo que ha resultado consecuencias de algunos resultados equivocados concerniente al matrimonio que nos ha entrado a las familias. Y la semana pasada estuvimos viendo sobre la familia mezclada y espero que hayan entendido lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto. Si aún todavía tiene duda en referencia a ello y quiere preguntarme, yo estoy dispuesto a sentarme con usted y contestarle todas las preguntas que usted pueda tener. Esta mañana vamos a continuar con otra porción de escritura que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo del 11 en adelante. Y ahí vamos a ver concerniente a otro tipo de familia que la palabra del Señor nos enseña y algunas cosas que podemos recoger como lecciones de este párrafo del cual vamos a leer. As you will know, we continue to study under the subject of marriage. Thus far, we find ourselves in the study of family because it has brought us, this general theme of marriage has brought us into this area because of some of the consequences that do occur whenever there is a breakup in marriage. And therefore, it brings us into the family arena. And we have been looking at those lessons at this time.
We are in our second to the last lesson that we will be seeing concerning this. And I hope that you were able to understand last week's lesson concerning the step family or the blended family. However, if there is still some doubt or any questions within you concerning some of the things that you heard at that time, and if you think that by meeting with me and asking me questions that will help you, feel free to do so. I am willing and able to do that with you, sit down in a secure location and talk more about this. But this morning we're going to be looking at Luke chapter 7 and verse 11 and following. This is a pericope that relates to us of another situation, of another family, and we're going to draw lessons from this. So as we read this pericope, please pay attention as to what it says. Así que al leer Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante, pongamos atención a lo que la palabra del Señor nos enseña. Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante, dice la palabra de la siguiente manera. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó acerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y se lo dio a su madre. Que el Señor bendiga su palabra. In Luke chapter 7 and verse 11 and following, we notice the scripture says the following. And it came to pass the day after he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city were with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, weep not. And he came and touched the bridle, and they that bare him stood still, and he said, young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak, and he delivered him to his mother. May God bless his holy word. Aquí en esta porción de escritura, hermanos, encontramos otra familia de la cual quiero estudiar con ustedes, y es la familia monoparentela. La familia monoparentela es una familia de la cual vemos aquí, y tres lecciones que podemos ver nosotros concerniente a este párrafo y a esta familia. Número 1, la razón en por qué esta familia es una familia monoparentela. Segundo, miramos nosotros la razón en por qué esta familia, ¿verdad?, se convierte en la familia monoparentela. Y también miramos nosotros concerniente el dolor, la tristeza que se encuentra dentro de este ambiente, los desafíos que esta mujer vino a confrontar. Y tercero, podemos ver nosotros la intervención divina de nuestro Señor Jesucristo. Y estos son los puntos que quiero estudiar con ustedes hoy en esta ocasión. Whenever we look at Luke chapter 7 and verse 11 and following, we notice that this pericope is making reference to the single parent. And whenever we read this pericope, we draw three lessons from this portion of Scripture. Number one, we notice that within this pericope, it is given to us the reason and why this woman was
converted or produced into a single parent. And second, we notice the hurt, the deep hurt within this family because of being a single parent. And third, we notice the intervention or the divine intervention as we notice that Jesus Christ intervenes in this situation. Let us pray. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias en esta ocasión, Padre Eterno, por la necesidad que existe entre nosotros en esta mañana. Estamos ante usted, eterno Dios, para escuchar lo que usted tiene que comunicarnos en esta mañana. Sabemos bien que lo va a hacer por este siervo suyo y le ruego pues, Padre Santo, que me dé pensamientos claros, que me dé palabras simples y fáciles para poder comunicar, eterno Dios, aquello lo cual vamos a oír de sus labios, eterno Dios, por meras escrituras, y para que así pueda haber un entendimiento completo entre nosotros y que así, Padre Santo, podamos asimilarlo en nuestra propia vida. Heavenly Father, we ask that you will help each one of us, Father, to be able to be attentive to those things that you will communicate to us through your words, through thy servant. That you will give me a recollection of the things that you have laid within my heart and mind, that I may be able to communicate them in a simple fashion, Father, that all of us can understand. And in doing so, Father, that we may be able to assimilate these things within our lives, Father, if it is something that needs to be done. If not, Father, that we may store them in order to help those that find themselves in this situation and to be compassionate towards them and teach them the scriptures. It is through your Son, Jesus Christ, that we pray all of this. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Primeramente, hermanos, encontramos nosotros la razón en por qué esta familia se encontraba como una familia monoparentela, a single parent. Miramos nosotros que ahí la palabra viuda se usa, pero no quiero empezar con esta razón, sino que quiero empezar con otras razones para que así podamos llegar a este punto. En esta mañana quiero usar yo la razón primera concerniente a la palabra que Jesucristo usa en Mateo capítulo 5, versículo 31 en adelante. Ahí Jesucristo, para venir a describir concerniente al matrimonio y lo ilícito sexual del matrimonio que viene a producir varias cosas, usa la palabra pornía. Y esta palabra pornía la uso en esa forma que incluye no solamente tener relaciones sexuales ilícitas con una persona con la cual no se ha casado, sino que también incluye varón con varón, hembra con hembra, incluye adulterio y etcétera. Estas son consecuencias en por qué en ocasiones miramos nosotros la familia monoparentela. Porque son situaciones en cuando la persona, quizás ella que no estén casados, pero se vienen a unir y por lo tanto vienen a producir familia, y por X razones uno de las parejas, ya sea el hombre o la mujer, deja a la otra persona solo, encargado con la familia. Una razón número uno entonces es la inmoralidad. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento concerniente a Sarai y Abraham, en Génesis capítulo 16, miramos nosotros que en Génesis capítulo 15, Jehová Dios le había dado una promesa a Abraham y a Sarai de que él les había de dar un hijo y que de ese hijo iba a venir una descendencia. Era la semilla de donde se habría de venir la descendencia. Ahora nosotros que hemos estudiado la palabra del Señor nos damos cuenta que se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Gálatas capítulo 3 y versículo 15 en adelante nos habla precisamente de esto. Esto era lo cual Jehová Dios estaba refiriendo.
Pero regresando al libro de Génesis, nos damos cuenta nosotros que en Génesis se le dio una promesa a Abraham y a Sarai, ¿verdad? Que ellos iban a tener un hijo. Sarai se rió porque ella ya no podía tener familia, lo cual Jehová Dios le dice: ¿habrá alguna cosa imposible que Dios no pueda producir? Ustedes mismos lo pueden leer en Génesis capítulo 18, versículo 14. Pero miramos nosotros que Sarai no se esperó en lo que Dios había hecho, sino que ella misma da a su sierva a Abraham para que ella pueda tener familia de Abraham, para que así se pudiera cumplir la promesa de Jehová Dios. Esto no era lo que Dios tenía en mente. En Génesis capítulo 16 y versículo de 1 adelante, miramos nosotros en donde Sarai entrega a su sierva Agar para que venga a tener relaciones sexuales con su esposo Abraham y para que así le pueda producir un varón, lo cual lo hizo. El varón Ismael, miramos nosotros, que viene a nacer de Agar. Pero el punto es esto, que a pesar de lo que pasó en Génesis capítulo 16 y versículo 1 adelante, eso se ve como una inmoralidad en la palabra del Señor. Y no estoy por ningún momento justificando lo que Abraham hizo, porque sabemos bien que para contestar la pregunta, entonces, ¿por qué Dios permitió esto? Podemos ir a Mateo capítulo 19, versículo 8, a Marcos capítulo 10, versículo 5, por la dureza de los corazones de los hombres. Pero Dios ha mandado ya que todo mundo se arrepienta. Hechos capítulo 17, versículo 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia a los cuales se está refiriendo en el Antiguo Testamento, ahora manda que todo hombre se arrepienta. Pero fue pecado, un pecado de inmoralidad, que vino a producir una familia monoparentela. Porque miramos nosotros ya en Génesis capítulo 21, en donde Abraham viene a despedir a Agar y a su hijo Ismael. Le arregla todo a Abraham, a Agar, y le prepara comida, agua, y la despide de la casa. Y entonces miramos nosotros que Agar sale del ambiente en el cual estaba ella y pone a su hijo enfrente de ella y espera morir. Y digo todo esto para que miremos que cuando existe un caso de inmoralidad, es posible que se venga a producir una familia monoparentela. Segundo caso, podemos ver nosotros Lot. Miramos nosotros en Lot, que Lot sale de la ciudad de donde él se encontraba, Génesis capítulo 19, y sale porque Jehová Dios les dijo que salieran de ahí porque las iba a destruir. Pero cuando sale Lot, él queda solamente con sus hijas. Sus hijas lo emborrachan, lo vienen a embriagar, y cada una de ellas duerme con su padre, y ellas tienen hijos de su padre. Por lo tanto, producen, a consecuencia de la inmoralidad, vienen a producir una familia monoparentela. Y digo esto, ¿verdad?, para que miremos nosotros que esto no es extraño en nuestros días. Hay personas que se les hace muy fácil de no huir de las pasiones juveniles, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 22. Y por lo tanto entran en unas pasiones desordenadas, tanto que después miramos las consecuencias y huyen de su responsabilidad y vienen a formar una familia parentela. Esa es solamente una razón en cómo se viene a formar la familia parentela. Pero existe la segunda. La segunda es cuando existe muerte entre uno de los cónyuges, ¿verdad? Ya sea el esposo o la esposa muere, pero queda el esposo o la esposa con familia, una familia monoparentela. Eso es lo que vemos en Lucas capítulo 7 y versículo 11 en adelante. Pero también lo vemos con Lot, en Génesis capítulo 19,
porque tanto la esposa de Lot como Lot y sus dos hijas salieron de aquella ciudad. Pero la esposa de Lot volteó hacia atrás y murió en desobediencia a Jehová Dios. Y por lo tanto quedó Lot y sus hijas. Y noten la situación después se desarrolla en esta familia monoparentera. Solo que la inmoralidad, la muerte. Pero Mateo capítulo 5 y Marcos capítulo 10 y versículo 11 en adelante nos habla concerniente al divorcio. Y cuando existen personas quien por X razones, ¿verdad?, que se vengan a divorciar, ya sea que dejan de amarse o por X razón, o quizás sea de adulterio, y va a resultar en que se van a separar, y ahí también miramos nosotros la familia monoparentera. Miramos familias que ya no tienen o cuentan con un padre en la casa. Vemos familias que no cuentan con una madre en la casa. Miramos nosotros a la familia monoparentera. Pero también podemos ver que puede existir las drogas. Gálatas capítulo 5 versículo 20 dice que el cristiano no se debe de envolver en las drogas. Y miramos nosotros que cuando esto ocurre, ¿verdad?, entran en una vida en donde ellos mismos no se pueden cuidar ni pueden mantenerse. Y por lo tanto miramos nosotros que viene a convertirse en una familia monoparentera. Entonces miramos todas estas razones que habla la Biblia concerniente a la familia monoparentera. Whenever we look at a single family, we need to understand that there are reasons why a single family becomes a single family. And there are different things within the Old Testament and New Testament that we can read about. First of all, we read in Genesis chapter 16, in verse 1 and following, that Abraham took his maidservant and had a sexual relationship with her. And Hagar had a son. And because of that, in the Bible we notice that this is a sin of immorality. It is adultery in Abraham's case. It is fornication. And I'm using the word fornication as it is used in Matthew chapter 5 and verse 31 and following, the way that Jesus uses, making reference to different aspects of immorality, homosexualism, and also adultery, and also having sex out of marriage. But we notice that this is one of the cause of a step family, or a single family, But then we have the case of death. In the case of the widow that we read about in Luke chapter 7, that was the case. But also we read about Lot. Lot's wife died and left Lot with 2 daughters. This is a case of a single family. And then we notice that there is the case of divorce. For example, when someone divorces for whatever reasons, we notice that there is usually someone that stays with the kids, and that is considered as a single family. And then we have Galatians chapter 5 and verse 20, we deal with drugs. Even though you're not going to find the word drugs there, but in the Greek you're going to find pharmaceutical, which makes reference to drugs, which is a carnal desire. And therefore we notice this, that because the uses of drugs, some people have abandoned their families, whether it be a man or a woman. And now you have one parent living with the children and taking care of them. So we notice that there's several reasons within the Old Testament, the New Testament, that deals with single families, single parents. But whenever we return to the book of Luke chapter 7 and verse 11, we notice the hardship that they go through. Cuando regresamos a Lucas capítulo 7 versículo 11 en adelante, podemos ver también en la manera en cómo esta familia vive una vida difícil. Se puede ver cuando Jesús mira a la mamá de este joven llorando por causa de que había perdido un hijo. Miramos nosotros los problemas interior de esta persona, de esta madre.
en cómo ella vivió dándole lo mejor a este hijo y ahora lo viene a perder su vida. Pero regresando al Antiguo Testamento, miramos nosotros en 1 Reyes capítulo 17, donde habla de Elías y la viuda que tenía un hijo. Elías llega a la casa de la viuda y se sienta allí, y Elías le pide un vaso de agua, y además de eso le pide algo para comer. Y miramos nosotros que la viuda dice que le trae el vaso de agua y le dice que le va a llevar la comida, pero le hace entender: Señor, solamente tengo para mi hijo y para mí, y ando recogiendo esta leña para hacer una lumbrita, para hacer de comer, para sentarnos y morir. Dan a entender la vida dificultosa para la cual está viviendo esta familia, la familia de monoparentela. Estos versículos nos dan a entender a nosotros concerniente a una dificultad que viene a encontrar la familia monoparentela. Hoy en día podemos ver nosotros la misma manera, ¿verdad? Que hay dificultades. No solamente hay dificultades económicas, porque en ocasiones no hay suficiente entrada de ingresos para poder mantener a la familia, para poder pagar los biles, para poder pagar todo lo que necesita que pagar. No hay. Y la madre o el padre, ¿verdad?, se encuentra frustrado, frustrada por todo lo que está ocurriendo en esos momentos. Y en ocasiones, ¿verdad?, muchas veces no saben ni a qué hacer en este tiempo difícil en la vida de ellos. La palabra del Señor nos enseña que la familia monoparentela debe de entender que ellos tienen la responsabilidad de disciplinar y amonestar a sus hijos en el Señor. Y si acaso es difícil para la familia nuclear en poder hacer estas cosas, ¿se imagina usted lo dificultoso que es para una familia monoparentela? Dios pide una descendencia piadosa. Es difícil. Entran dificultades en esa área de la vida de la familia monoparentela. No solamente económico, sino que también en la manera en cómo debe de instruir y levantar a sus hijos o a sus hijas. Y luego, concerniente a la disciplina, se han dicho que los niños, los cuales no son disciplinados y que andan sin disciplina en este mundo, son aquellos los cuales viven en hogares semejantes a estos. Y es que al la persona encargada, sea hombre o mujer, mamá o papá, no tienen suficiente tiempo para disciplinar, sino que a estos niños se los dejan encargados en ocasiones de los abuelos, en ocasiones de la escuela, en ocasiones del daycare, en ocasiones de la sociedad, en ocasiones se les dejan encargado al hijo o a la hija mayor de la familia. Porque la persona, quien está encargado de la familia, usualmente tiene que trabajar 1 o 2 trabajos para poder mantener únicamente sobre las necesidades que tiene el hogar. Lo que miramos nosotros, hermanos, que estos son los desafíos que tiene la familia monoparentela. Estos son los dolores por los cuales pasan, vergüenza por los cuales pasan. Y lo digo todo esto para que nosotros como la iglesia podamos entender un poco. Yo sé bien que lo entendemos, pero podemos comprender un poco por lo que pasan. Y así tener un poco de compasión y poder ayudar en la área en donde necesiten ayuda. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es concerniente al dolor, a la tristeza que miramos nosotros en una familia monoparentela. Whenever we look at a single family, not only do we see the reasons why it has become a single family, but also we notice that there is a deep hurt, there is a deep frustration within the heart and the mind of the single parent. Because the single parent still has to fulfill the duties of taking care of their family.
Take, for example, the income coming into the home. You know, as parents, 2 Corinthians chapter 12 and verse 14 says that the children do not prepare for the parents, but it's the parents that prepare for the children. It is our responsibility. Our children have different needs. They have physical needs, they have spiritual needs, they have emotional needs, and we need to take care of all those needs that they have in life. And when we talk about the physical, we talk about the food, we talk about providing housing for them, we talk about providing clothing, and all of this. And when it used to be the responsibility of maybe two of the father and the mother, now it becomes the responsibility of one person. And there is hardship in this area. Take, for example, the example of Elijah. When he deals with, in 1 Kings chapter 17, he comes to the house of a widow lady. It was her and her son. And Elijah there sits down and he asks the widow lady, could you bring me a glass of water? And when you do that, can you bring me something to eat? Because I'm hungry. The widow lady didn't refuse none of that. But she let Elijah know that it was only him and his son. And what they had was barely enough for that day. And she says, I am picking up wood in order that I can build a fire, in order to do something for my son and me so we can sit down and die. That's a hardship. And this happens within the single parent. It is a reality in our days as well. Because some single parents cannot deal with the needs that it has as a family. It's overwhelming. It's overwhelming. And sometimes they don't even have enough money to pay for the rent, enough money to pay for the light. That's where the government comes in, and there's a lot of programs that help to that effect. But my question is, where does the church stand in all of this? What is our responsibility? They have a need. If they're Christians, then we need to help them as well. But also, notice that the single parent has a responsibility of training and admonishing their children. God wants a pious descendants of the children that He has given us. And now we're talking about a single parent. The single parent has a responsibility of training and discipline their children, teaching them. If it is a hardship for the nuclear family, I'm talking about the family has a man, a father, and a mother. Could you imagine how difficult it is for a single parent to do these things? And on top of that, to go out and work maybe 9 hours, 10 hours, 12 hours a day to provide for the family? It's very difficult. It's very difficult to come home and to cook and to do the house chores that is to be done and to do also the admonishing and teaching to their children. What about discipline? Someone wrote that the children in our nation which are not disciplined are children that comes from these types of homes, because these children don't have anybody to discipline them. They run their own life. Whenever a child is raised in the single family, that child's life is being matured by either their grandparents, school, society, the daycare, or even an older sibling. And it is very difficult. And therefore, we notice that all of this difficulty exists within the single parent. And we need to stop and think, what is the responsibility of the church in this environment? What is my responsibility as an individual Christian in this environment? And if there are single families here within us, we feel for you. We understand your plight. And we notice that the Bible speaks that we are responsible to help one another. But there is the reasons why single parents are produced. There is a hardship of the single parent. But take in mind that there is also the divine intervention. El Señor, hermanos, nos ayuda
a la familia monoparentela, aún estando en sus tiempos dificultosos. Recuerda cuando, regresando nosotros a Agar y a su hijo, en Génesis capítulo 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Génesis capítulo 21 y versículo 15, dice la palabra del Señor: y le faltó el agua y le echó al muchacho debajo de un arbusto, y fue y se sentó enfrente, en una distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. El versículo 17: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Esta es la intervención divina. Dios no viene a cerrar sus ojos a una necesidad que se encuentra en la familia monoparentela. Dios siempre está ahí con ustedes. Note lo que dice Salmos 27, versículo 10. En Salmos 27, versículo 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Noten la intervención de Dios en esta situación. En Salmo 68 y versículo 5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmo 68 y versículo 15 dice la palabra: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de los huérfanos y defensor, dice aquí, de las viudas es Dios. Dios jamás habrá de abandonarnos. Uno piensa que durante esos momentos Dios nos ha abandonado. Así pensó seguramente Agar. Y Dios le reafirmó a Agar de que Él estaba con ella y que nada le había de faltar en el futuro a ella, a su hijo. E incluso le prometió que iba a estar con ellos y que de su hijo iban a salir naciones poderosas. Así es la promesa de Dios para usted, quien se encuentra en esta situación. Dios no le ha abandonado. Quizá la sociedad le abandone, quizás la hermandad le abandone, pero Dios no le habrá de abandonar. Dios está con usted a cada paso, a cada momento en su necesidad. Y posiblemente esté pasando por dificultad en su vida, pero la dificultad no nos enseña ni quiere decir que Dios no está con nosotros. Porque Dios durante esos momentos está con nosotros para ayudarnos en poder formar nuestro carácter y quién somos. Según dice Santiago capítulo 1, que mientras que pasamos por las tormentas de nuestra vida, son buenas, porque vienen a madurarnos y a hacernos cabales, perfectos. Porque llegamos a entender y pasar por situaciones que la vida nos presenta. Recuerde, Dios es el Padre de los huérfanos. Y recuerde, Dios es el defensor de las viudas. Esta es promesa de la palabra de Dios. Whenever we come to the last point of Luke chapter 7 and verse 11 and following, we notice that there is divine intervention. Whenever you go to the book of Genesis chapter 21 and you read verses 15 and following, it is making reference to Hagar. And notice what Hagar had already done. She had already abandoned faith. She had already abandoned everything. She had already given her son what she was going to give him, and she sits down and waits for death. But then the divine intervention comes, and God relates to her that He is with her, and that He will provide for her, that He will take care of her, and that He has given her promises that she can hold on to,
And this is what you have to hold on to if you find yourself in this situation as a single parent. Remember that God does not abandon you. As a matter of fact, in Psalms 27 and verse 10, he says that he will take care of you. In Psalm 68 and verse 5, he says that he is the father of the orphans, and he is the defender of the widows. God is going to take care of you. And when I say this, I don't mean that God is going to lift you out of hardship or torment, but that he will be with you every step of the way, and that he will provide for you. And he permits for hardship and torment to affect within our life, because those are good things to build character within us. James chapter 1 and verses 4 and following says that whenever we go through the turbulence of life, we become mature. We become perfect. You see, those things that we see as problems in our life, as hardships in our life, are things that God permits in order for us to become the person that God wants to see within our life. It is the polishing of the diamond, to be able to be more brilliant, to be able to shine more, and to be able to give that image that God wants you to give in your situation. So as we come to the conclusion, así que mientras que llegamos a la conclusión, simplemente quiero decir lo siguiente. Hay razones en por qué resultan familias mezcladas, familias monoparentelas. Pero sepa esto, que cada situación trae sus problemas. Pero Dios jamás habrá de abandonarnos. Si nosotros estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos y seguimos completamente al pie de la letra lo que Dios nos enseña, usted y yo vamos a ser triunfantes en esta vida, porque es lo que Dios nos promete. Dios jamás les ha prometido, y jamás me ha prometido a mí, que los va a levantar y sacar del tormento, sino que Dios promete estar con usted en el tormento y ayudarles para que sean triunfantes mediante ese tormento. Jesús le dice a su Padre: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. El Padre no lo sacó de esa copa, el Padre no lo sacó de ese tormento, pero estuvo con él, Pero Jesús pasó por problemas en su vida, tanto que su angustia interiormente la demuestra cuando colgaba la cruz. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios no lo había desamparado. Dios estuvo con él a cada paso. Y dentro de la angustia y la tormenta por la cual pueda posiblemente pasar usted, quizás también exclame esas mismas palabras: ay, Diosito mío, ¿dónde estás? En este momento te necesito más que nunca. Pero Dios no le ha abandonado. Dios no se ha separado de usted. Dios está con usted a cada paso, ayudándole para que sea triunfante en su vida. ¿Habrá en esta mañana alguien que esté listo, preparado para entregar su vida a Cristo Jesús? ¿Existen personas entre nosotros que necesiten oraciones en esta mañana? Well, there'll be someone here this morning that is ready to respond to the invitation. If you have seen, God does not abandon you, but He is with you. Are you willing to accept that challenge in your life? Do you need the prayers of this congregation? We invite you, as I invite you to stand as we sing the invitation song. Put to the pie, por favor.